que en donde se piensa que la realidad perdida, sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz. Procesos de escolarización en los inicios del siglo XX. La instrucción rudimentaria en México. La escolarización de masas fue un asunto público que ocupó la atención de intelectuales, políticos y pedagogos en la transición del siglo XIX y XX. Su incorporación a la reflexión pública se da en el marco de los debates nacionales que establecieron la educación elemental, obligatoria, uniforme, laica y gratuita. La obligatoriedad de la enseñanza representó un paso importante, aunque insuficiente. Más del 50% de la edad escolar seguía siendo analfabeta y la oferta educativa se centraba en las ciudades, en un país donde el 70% de la población vivía en el campo. De cierta forma, mediante la ley del día 1 de junio de 1911 se crean las escuelas rudimentarias como un mecanismo compensatorio al margen de la educación primaria establecida. Y se da en la primera obra pública importante surgida en el momento de las grandes realizaciones, en momentos que era indispensable la organización del país. La escolarización pública de masas se lleva a cabo en los Congresos Nacionales de Instrucción Pública en 1889 y 1990. Se traza una curva de pensamiento que muestra replanteamientos en las concepciones sobre el pueblo y las formas de vincularlo con el desarrollo de la nación. Las representaciones sociales sobre estas franjas de población asociaron pobreza, ignorancia y vicio. En el marco del nacionalismo posrevolucionario, en el proceso de construir la escolarización pública de masas, traza una curva de pensamiento sobre quién es el pueblo y cómo educarlo, que supuso replanteamientos en las concepciones con los individuos y las formas de vincularlos con el desarrollo de la nación como miembros productivos de la sociedad. La obligatoriedad puestos en la escena pública en el primer Congreso de Instrucción Pública en 1889 y posteriormente en el tercer Congreso Nacional de Educación en 1910. El periodo se extiende hasta el finales de 1911 de esta década. Preparó para una ruptura no total sino relativa sobre quién es el pueblo y cómo educarlo, donde no llegaba la obligatoriedad. En esas condiciones hacen realidad la obligatoriedad de la educación elemental. Representaba un desafío de enormes proporciones. La primera ley que decretó la enseñanza obligatoria tuvo lugar en 1888, siendo Justo Sierra ministro de Instrucción Pública. Comprendía 4 años de instrucción elemental, con un calendario de 10 meses al año, 5 días a la semana y 6 horas diarias. El currículo escolar incluía lengua nacional, lectura y escritura, nociones de cálculo aritmético y geometría, instrucción moral y cívica, elementos de las ciencias fundamentales de observación y experimentación, datos de geografía e historia natural, ejercicios gimnásticos y labores manuales para niños. La enseñanza obligatoria para la población de 6 a 12 años, con excepción de quienes vivieran a más de 1 kilómetro de la escuela, se nombraría maestros ambulantes en el artículo 1 en 1888, no establecían escuelas debido al reducido número de habitantes. El primer Congreso de Instrucción Pública se da en 1889, llamado en su época el Congreso Constituyente de la Enseñanza Nacional. Con ella se plasmaron en una legislación que estableció el perfil de la materia de escolarización, educación primaria obligatoria, uniforme, laica y gratuita. En el periodo de la Reforma, intelectuales como Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano a finales del siglo XIX, cuando la idea de un sistema de educación popular sobre la necesidad de extender la educación más allá de las ciudades. El problema se discutió en 1889 y tuvo como protagonistas a 2 grandes pedagogos, Enrique Rebsamen y Luis E. Ruiz. Las resoluciones del Congreso se inclinaron a favor de la propuesta de Rebsamen en cuanto a incluir la expresión popular, así de más de obligatoria, laica y gratuita, de la edad de 6 a 12 años, para niños y niñas, así como de adultos.
Las huellas de la educación popular en el Congreso Nacional de Educación en 1910. Más allá de una década después del primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, se reanudaron los encuentros nacionales para tratar los asuntos de la educación. Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, planeaba un congreso de instrucción, así como la realización de un tercer congreso, como a continuación. Se citaron en 3 apartados. Este se efectúa en septiembre de 1910 en el marco de las celebraciones del centenario de independencia y en el umbral del movimiento revolucionario. El eje de estos informes fue la enseñanza obligatoria y la distribución de escuelas en relación a la población existente. Criterio de la tipología y de la distribución de escuelas era la siguiente. Eran de 3 tipos de clases. La de primera clase o clase completa era de organización perfecta con un maestro en cada ciclo escolar. Se instalaba en capitales con más de 9,000 habitantes. La de segunda clase, como desconocidas como escuelas económicas, tenían menos maestros que años escolares y se establecían en poblaciones de más de 5,000 habitantes. Las de tercera clase o de clase rudimentaria era un solo maestro para todos los grupos, situadas en localidades con menos de 2,000 habitantes. La atención educativa en zonas rurales se mantenía lejos de cubrir el total de la población en edad escolar. Los informes representados dejan ver en este Congreso que la atención educativa a la población rural se hacía bajo un esquema tradicional, y los informes del Estado de México y Oaxaca hacen mención explícita que el problema de la enseñanza de la lengua entre la población indígena esparcida en sus entidades. En el discurso inaugural del Congreso, Justo Sierra enfocó el tema de la educación rural e indígena como problema nacional prioritario. La instrucción rudimentaria, trayectorias de una idea. Las ideas progresistas sobre educar al pueblo fueron recogidas en el programa del Partido Liberal Mexicano, publicado en San Luis, Missouri, en 1906, con el que Madero habría de encabezar el derrocamiento de la dictadura porfirista. La intervención del Estado en esferas como la educación fueron promotores de la instrucción rudimentaria, crecían los internados y colonias. Gracias a las gestiones educativas de la Sociedad Indianista, en 1910 se establecieron escuelas rudimentarias en Xochimilco y Milpa Alta del perfeccionamiento y difusión de la lengua nacional. La idea de la instrucción rudimentaria fue apoyada y promovida por el Partido Popular Evolucionista, en cuyos miembros se centraba Ver Estañón. En 1911, como ministro de Educación, presentó la iniciativa de la ley rudimentaria, de la ley de instrucción rudimentaria. La iniciativa de ley de instrucción rudimentaria presentaba en las últimas semanas del régimen del porfiriato, así como la ley de instrucción rudimentaria tenía como objetivo extender los principios elementales de la instrucción a la población rural e indígena dispersa en el territorio nacional. La iniciativa de ley representada por Ver Estañón, esta de cierta forma establecía que se tenía por objeto enseñar a leer y escribir en castellano y ejecutar las operaciones fundamentales y más usuales de aritmética en 2 cursos anuales sin ser obligatoria. En el interinato de León de la Barra, siendo Ver Estañón ministro de Educación, su duración sería de cursos anuales que de cierta forma no tenía carácter de obligatoriedad. Instruir en habilidades estrictamente básicas la trilogía civilizadora: leer, escribir y hacer cuentas. La ley fue aprobada en junio de 1911. Se trataba de una estructura de escolarización paralela y marginal, decretada en 1891, que por razones geográficas y culturales resultaban excluidas en la enseñanza obligatoria, que quedó en manifiesto en el Segundo Congreso Nacional de Educación en 1911. La propia ley establecía que se nombrarían instalaciones que de cierta forma explorarían las regiones más incultas del país y recomendarían la fundación de escuelas en centros indígenas con un propósito de cada división natural étnica. Enseñar los rudimentos y castellanizar a la población indígena, los instrumentos de la escolaridad de masas. Un programa mínimo orientado a los conocimientos elementales de la lectura, escritura y cuentos, con la enseñanza de lo que venía siendo también el castellano, con la duración de 2 ciclos escolares sin ser de carácter obligatorio.
Se propuso que las escuelas rudimentarias estaban provistas de los materiales necesarios para hacer instructivas las clases conforme el modelo pedagógico vigente en esta época. Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez abogaron porque la enseñanza se hiciera en su lengua natural. Otras opiniones radicales se contraponen y ven como necesidad establecer como única la lengua en el castellano. En 1928, Torres Quintero enfatizó la idea de que era necesaria que los maestros enseñaran por transmisión directa y no por traducción, y evitar la traducción y utilizar la enseñanza directa en castellano. Hacia la Casa del Pueblo. Al iniciarse la década de los años 20, México estaba en una ruta de transición con profundos efectos sociales y políticos. La llegada al poder de una nueva élite gobernante nacida por el movimiento revolucionario al rumbo de la educación nacional. En 1920 había 2.500 escuelas, menos que en 1910. Al asumir Vasconcelos el cargo de secretario de Educación, impulsó un conjunto de cambios constitucionales que estableció la administración federal de las escuelas rurales. Se reformó la Constitución de 1917 para centralizar en el gobierno federal la capacidad de organizar y mantener todo tipo de escuelas e instituciones educativas en el país que integrarían un sistema popular de escuelas primarias públicas. Consideraciones finales: los desplazamientos en los entramados de la escolarización. La instrucción rudimentaria se nutrió de un entramado que dieron sustento a la escolarización de masas, plasmado en el concebir quién es el pueblo y cómo educarlo. Las políticas de incorporación se encuentran en la Casa del Pueblo, después de la Casa del Estudiante Indígena y en su mejor expresión.